Bueno, quiero primero que todo presentar a Pablo Ugarte, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Tecnológicos en México. Él está en este momento en Puebla. Marisol Cano, que también es una contadora que ha vivido todo este proceso del cambio tecnológico del SAT, que es la DIAN en México. Y es una experiencia chévere que queremos compartir con todos los contadores que nos acompañan en esta reunión. Solventando las dudas de cómo cambian los documentos exógenos, qué productos electrónicos van a llegar, cómo eso afecta mi rol como contador, si pierdo trabajo, si aumento trabajo, qué debería yo cambiar o en qué debería formarme para poder, digamos, maximizar o aprovechar este contexto de transformación tecnológica. Los conceptos de integralidad, o sea, no es solamente emitir una factura electrónica o una nómina electrónica, sino saber qué otro tipo de ecosistema digital yo debo contemplar en mi empresa, en un escenario obviamente ya digital. Entonces, todo ese tipo de interrogantes, pues los vamos a tratar de solventar. Nosotros tenemos una modalidad tipo entrevista para Pablo y para Marisol, pero por favor, todas las preguntas que tengan las pueden hacer en el chat de este Zoom para nosotros poder írselas compartiendo a Pablo y a Marisol y que nos quede un conversatorio donde sepamos hacia dónde va el norte del rol del contador, que es tan importante, por supuesto, en todo este proceso. Voy aquí a compartir las preguntas y, por supuesto, Pablo, Marisol, muy buenas tardes, bienvenidos. Hola Camilo, hola a todos, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien ahí? Te escucho muy bien. Perfecto, pues me da muchísimo gusto poder platicar con todos ustedes. Como les comentaba Camilo, yo tuve la fortuna de ser presidente de la Asociación Mexicana de Facturación Electrónica durante los años más complicados, que fueron del 2010 hasta el 2018, donde, bueno, por voluntad propia decidí ya dejar el puesto a alguien más. Digamos que ya estaba resuelto el tema de la migración de la facturación electrónica y pues vaya, ahora me dedico a temas relacionados precisamente con este tema de la facturación electrónica, pero un poquito ya más acerca de capacitaciones y negocios y todo este tema. Marisol, si quieres saludar, Marisol es una contadora especializada que aquí en México vivió precisamente todo ese proceso. O sea, Marisol fue de las personas que les tocó vivir toda la migración de la facturación electrónica desde la trinchera, como se le podría llamar, que es desde el lugar donde se enfrentó el grupo de gente que mayor impacto tuvo en esta migración de la facturación electrónica. Eso, platicando con Camilo, me externaba su preocupación acerca de esta duda que tienen los contadores en Colombia, de qué va a pasar con ellos. Incluso yo platicando con algunos contadores colombianos me decían, es que la gente va a dejar de necesitarnos, la facturación electrónica va en contra de nosotros, nos va a dejar de necesitar. Y como de repente le comento yo también a Camilo, le digo, suena muy raro, pero pareciera que nosotros venimos del futuro. Y no es que vengamos del futuro, venimos de un país en el que las cosas ya sucedieron y que independientemente de que México y Colombia son dos países cuya cultura es muy similar, la situación en este tema de la migración a los procesos electrónicos fiscales y contables es lo mismo que está sucediendo en Colombia desde hace 3 años, fue lo mismo que sucedió en México desde el 2010. Y aquí en México, para que ustedes se den una idea, contadores, aquí el Colegio de Contadores incluso pensó en ampararse en contra de la facturación electrónica. Hubo dos sectores que quisieron ampararse cuando el gobierno en México dijo que íbamos a migrar a la facturación electrónica: los contadores y los impresores, porque les iba a afectar en su economía, les iba a afectar, no iban a poder vender lo que estaban vendiendo, los contadores iban a tener, la gente ya no iba a necesitar un contador porque iba a poder hacer su facturación solo, y nada más lejos de la verdad. Los contadores en México hoy en día son no solamente necesarios como eran antes, son indispensables. Por ahí del 2009, incluso todavía el 2010, una empresa o un contribuyente podía pensar en llevar su contabilidad sin un contador y nada más preocuparse por sus declaraciones. Hoy en día, con todos los instrumentos y todas las herramientas, todos los documentos que tienen que generarse electrónicamente en México, es prácticamente imposible cumplir fiscalmente sin la asesoría de un contador. Entonces, los que no teníamos contador en ese entonces de cabecera, hoy tenemos un contador de cabecera en el cual nos apoyamos porque sigue habiendo cambios y nuestro contador se volvió nuestra hada madrina, porque ya prácticamente todo lo que necesitamos, contador, y si antes al contador le cargábamos trabajo, hoy el contador
ya se ha vuelto una figura especializada que se vuelve en socio incluso en algunas de las empresas. Si es que es un contador fijo para una empresa, se vuelve en un socio que toma decisiones, y si es un contador que tiene clientes externos, se convierte en su asesor externo general, no solamente acerca de la contabilidad. Marisol, no sé si quieres dar una introducción para que ya pasemos a la parte de la entrevista que nos va a hacer Camilo. Okay, sí. Buenas tardes a todos. Soy Marisol Cano, a sus órdenes. Yo soy contadora. Ya tengo muchos años ejerciendo aquí en México. Y sí, como lo comenta Paulo, realmente nada más lejos de la realidad, que es que nosotros dejemos de ser funcionales para una empresa a partir de la factura electrónica. Por el contrario, también nos va a ayudar a nosotros, porque va a disminuir en cierto momento la carga de andar tras el contribuyente, de oye tu factura, oye tus comprobantes, ¿no? Que es algo que no sé si en Colombia, pero aquí en México era tiro por viaje. Oye, no me has dado tu factura de no sé qué. Oye, tu factura. Oye, pásame. Y montón de papel y ya no teníamos ni dónde archivar las cosas, ¿no? Hoy es mucho más fácil. Nos vamos al registro, al depositorio donde están las facturas, las jalamos y nosotros tenemos toda la información de lo que gastó el contribuyente, ya nada más para hacer conciliaciones. Es mucho más sencillo en ese aspecto. Obviamente en otros aspectos es más complicado, no más complicado, pero es donde nosotros entramos, que es en asesoría real al contribuyente, ¿no? Es ahí donde el contribuyente nos necesita mucho más hoy. Estaríamos contestando tu primera pregunta, Camilo, ¿cómo vio México inicialmente estos cambios? ¿En qué año empezaron? Pues precisamente en el 2009 ya se hacía facturación electrónica en México, pero únicamente se utilizaba como un elemento de intercambio entre empresas que importaban y exportaban. Cuando tú por ejemplo, exportabas productos a Italia, aquí en esta zona donde vivimos se exportaban muebles a Italia, exportabas muebles a Italia, tú mandabas un comprobante fiscal electrónico a Italia como elemento de recepción a través de un email, te lo recibían y ellos te contestaban, ¿no? Pero nada más se utilizaba de esa manera. Por supuesto que no era obligatorio. Lo que cambia las cosas en México es la obligatoriedad. Cuando el SAT dice, señores, a partir del 2010 comenzaremos la migración hacia la facturación electrónica obligatoria. Y entonces se empezó a montar, como en Colombia está sucediendo, un calendario de migración en el cual implicaba primero a las empresas más grandes, y así se fue poco a poco, hasta duró 4 años en México ese proceso de migración, ¿eh? No se crean que fue tan rápido como algunos piensan. A partir del 1 de enero de 2014, todos los contribuyentes en México hacíamos comprobantes fiscales digitales. Ya no existía ningún otro comprobante fiscal más que el comprobante fiscal digital, que eran de muchos tipos, ¿no? Y también para contarle a Marisol y con la pregunta que vemos en pantalla, en este momento Colombia acaba de vivir el año 2020, todo su proceso de masificación de empresas y de no responsables con un cierto tope de ingresos hacia arriba obligados a factura electrónica. Este año estamos transitando el año de nómina electrónica en su primera fase y estamos esperando el mayo 2022, que es un punto importante en la historia de Colombia, porque el calendario que nos tiene la resolución 13, pues de la DIAN, que es el SAT de Colombia, ese punto, esa fecha, nos indica que las personas no responsables de IVA, independiente del ingreso, o sea, las que hacen cuentas de cobros a todos, tienen que empezar a hacer o usar un software de nómina electrónica para que le puedan pagar. O sea, realmente el punto de masificación para todo el mundo, para todo el que inclusive hace una cuenta de cobro, sería mayo 2022. 2020-2021 estaríamos haciendo la parte en Colombia de gran empresa, mediana, pequeña, pero la parte de micro y profesional independiente la estaríamos viendo realmente hasta el año entrante. Entonces, realmente, si uno quiere comparar ese 1 de enero de 2014, sería comparable con un mayo 2022, que es una parte donde ya toca la base de la pirámide, el proceso de masificación. Así es. La masificación se agilizó, ¿no, Marisol? Por este efecto dominó que provocó que los más grandes empezaran a migrar. Sí, así es. De hecho, bueno, obviamente, igual que en Colombia, los primeros obligados, de ahí siguieron personas morales y, bueno,
como aquí las conocemos, que son empresas grandes o medianas, y de ahí se siguió la pequeña y microempresa, ¿no? Actualmente, hasta en las poblaciones más pequeñas, se cuenta ya con factura electrónica, o sea, todos estamos ya en factura electrónica, y como lo comentabas, ¿no? Además de la factura electrónica, también en México ya está implementado totalmente lo que es la nómina electrónica, ahora es más que por factura electrónica, y de igual manera, bueno, esto va a ir seguramente creciendo para ustedes. En México también ya tenemos la obligación de presentar contabilidad, tener un programa de contabilidad, y presentamos contabilidad electrónica. Por supuesto, eso te iba a preguntar, ¿qué productos electrónicos manejan ustedes? Yo tengo conocimiento de que hacen adendas electrónicas, complementos de pago, nómina electrónica, contabilidad electrónica, inventarios, creo que también lo están reportando electrónicamente, o sea, con unas validaciones, factura electrónica, no sé, ¿qué productos manejan actualmente en una empresa en México? Post electrónico. Todo eso, Camilo, todo eso que estás mencionando es lo que se maneja en México, pero ha sido progresivo. Es decir, no se abrió de inmediato el uso de todos estos documentos electrónicos. Fue poco a poco, pero entendiendo desde el principio aquí en México que el proceso de migración a los procesos electrónicos no implica únicamente el hecho de vamos a dejar de usar papel para usar cuestiones electrónicas. Es un proceso de crecimiento para el país. Es decir, Colombia está hasta cierto punto atrasado en cuanto a lo que está sucediendo en Latinoamérica con el tema de la elaboración de documentos electrónicos. Y eso limita hasta cierto punto los intercambios comerciales con los países que ya están en este proceso. Y la modernización va de la mano de la facturación electrónica, va la modernización de los procesos. Lo que decía Marisol es interesante. Hoy en México, hasta en las poblaciones más pequeñas, se hace factura electrónica. Ustedes dirán, no, ¿cómo es posible? Si el Internet es terrible, ¿no? ¿Y cómo va a llegar el Internet a una pequeña población y la gente hace sus facturas? Pero de entrada, esto obligó a que la cobertura de Internet en México creciera. Parece mentira. Nada despegó tanto la cobertura y la necesidad de tener impacto en los proveedores de Internet en México como el cambio a la facturación electrónica, porque el mismo gobierno lo impulsaba, ¿no? El mismo gobierno decía, oye, necesito que amplíes tus redes y que amplíes tu impacto en cuanto a Internet a todas las poblaciones, porque yo necesito recaudar de esta manera. Y además hay otros elementos, por ejemplo, aquí se le conoce como autofacturación, que allá en Colombia es muy similar al complemento de soporte. Es decir, si yo era una empresa que produce shampoo para el cabello, con nopal, que es un cactus, una cactácea que se da aquí en México, y a mí un campesino me vendía el nopal y él no estaba obligado a generar un comprobante fiscal, yo generaba ese documento para demostrarle al SAT aquí en México qué había pasado con esa transacción entre mi proveedor y yo, que era el que iba a producir el shampoo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, fue evolucionando todo el proceso fiscal y contable en México. No solamente fue dejar de usar papel, hizo que México creciera. Y Marisol ya lo decía, hoy es más fácil, es un parto. O sea, al principio cambiar de todo este esquema de papel a electrónico es un pequeño parto y a la gente le cuesta mucho trabajo. A los latinoamericanos en general el cambio nos cuesta mucho trabajo. Pero hoy en día, contador, sí o no, trabajas mucho más fácil, estás mucho más tranquila y haces las cosas mejor que hace 10 años aquí en México. Sí, realmente es lo que les quería comentar, que obviamente al principio en lo que te acoplas, en lo que aprendes, porque obviamente hay una curva de aprendizaje que todos vamos a pasar o que todos hemos pasado. En esa curva de aprendizaje, bueno, pues obviamente se te hace un poco más complicado, pero realmente al final te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo, tienes que estar menos estresado. Por ejemplo, aquí en México, desde las facturas aquí en México tenían no sé cuántas cosas que tenía que tener la factura y tenías que revisar que todo estuviera bien, porque si no, no era deducible la factura aquí en México. Hoy, pues de eso se ocupa realmente la validación de las facturas, ¿no? Tú validas tu factura y sabes que la factura está hecha correctamente, no tienes ningún problema y simplemente la deduces, ¿no? Como comentábamos, llegó lo de la contabilidad electrónica, la contabilizas
y esta lista. Realmente es mucho más simple, es mucho más sencillo. También comentarles que, bueno, generalmente es algo que a veces no entendemos, pero para que nuestros países crezcan es necesario esto. Las grandes organizaciones mundiales están presionando a los países emergentes como nosotros, como Colombia, como México, a ir llevando más en orden todas sus contabilidades, a tener más certeza en la situación fiscal. Esa es una de las razones por las cuales también los gobiernos de Latinoamérica están muy interesados en esto, porque eso va a hacer que se detone un crecimiento. Sí, es que la importancia también que uno vive en paralelo con ambos países, si uno observa un México, que son unos 150 millones de habitantes, arrancó en 2010 con creo que unos 28 millones de contribuyentes, perdón aquí, Mira, unos 20, Camilo, voy a compartir esta imagen. sí, sigue, unos 28 Este es, contribuyentes en México en el 2010 y uno ve hoy y son 80 millones. Si uno ve Colombia, la DIAN tiene unos 3 millones de contribuyentes actualmente sobre 50 millones que son los habitantes. De 50 millones, los 3 son los declarantes o los contribuyentes. Y uno dice, Colombia es un país que no va a poder soportar en el largo plazo todo lo que tiene que subsidiar de empleo, vivienda, educación a muchos colombianos con tan poca cantidad de padrón fiscal. Entonces, al final uno entiende que en Latinoamérica se amplía el padrón fiscal o se formaliza mayor cantidad de contribuyentes para hacer viable los países latinoamericanos. Mira, aquí, Camilo, están viendo la pantalla que estoy compartiendo, que dice Hacienda, SAT, todo eso. Aquí vemos en 2010 había en enero 28.069.038 contribuyentes. 28.369.038 contribuyentes en México. Obviamente no todos hacían declaraciones porque ya sabes que hay contribuyentes de diferentes niveles, ¿no? Pero había 28. 2010, ¿ok? Voy a cerrar esta pantalla. Voy a abrir la siguiente para que ustedes comparen el mismo número, pero en 2020. Espérame, la misma, permítame un segundo. ¿Ya viste 2020? 2020, sí, 79, 80. Uh-huh. Vieron el crecimiento exponencial en 10 años. Si analizamos cuántos contribuyentes crecen en un país que no tenga un cambio notable en su estructura fiscal, como el de la facturación electrónica, ¿cuánto hubiera cambiado en 10 años? A lo mejor se hubiera duplicado, ¿no? Ya con buenos números hubiera duplicado. Aquí se quintuplicaron los números. Y entonces, ¿eso qué significa para un país? Pues progreso. Lógicamente tenemos esta sensación en los países como el nuestro y como Colombia, en el que de repente nuestros impuestos no se utilizan de la manera que quisiéramos, ¿no? Pero a fin de cuentas, la recaudación para un país es materia prima para poder progresar. Y si se utilizan, pensando en que las cosas sí serán, si utilizan correctamente lo que se va a recaudar durante los siguientes 10 años en Colombia, pues va a haber un progreso notable, ¿no? Perfecto. Si quieres continuar. Sí, claro que sí. Con tus preguntas. ¿Qué productos electrónicos se manejan en México? Simplemente como para tenerlos muy detallados actualmente. Entonces estamos facturación electrónica. Emisión de facturación electrónica, recepción de facturación electrónica, nómina electrónica, adendas, que es un complemento que se utiliza normalmente cuando tú eres proveedor, no sé, a lo mejor de una tienda departamental muy grande, y antes la adenda venía todo dentro de la misma factura y era una factura tototota. Los gobiernos dicen, no, la adenda es un documento que viene con complemento de la factura y tiene que ser también ya electrónico en México. La contabilidad electrónica. ¿Qué más, Marisol? Okay. Prácticamente es que la tienes en mute, Camilo. Ya te abro el micrófono un segundito. A Marisol Cano. Ahí está, Marisol. Ahí está. No, pues básicamente los complementos de pago, no sé si ya los mencionaste, pero son complementos de pago
aquí se utilizan para facturas que no se pagan en el momento, sino se pagan posteriormente. Entonces, y también son en varios pagos, entonces cada que te hacen un pago, te hacen un complemento de pago. O sea, tienen que hacerte un tipo de factura donde diga que, no sé, si tú y yo contratamos por 200,000 pesos y me pagas 100,000 pesos, bueno, hago la factura y después el complemento de pago cuando me pagues los 100 y después cuando me pagues los otros 100. Un ejemplo, por ejemplo, en la compra de un coche a mensualidades, ¿no? Exacto. Yo voy a la agencia automotriz, hago el pago de mi primer pago, mi enganche, como se llama aquí, doy mi enganche o mi primer pago y me emiten un comprobante fiscal digital por ese primer pago. Y después por cada mensualidad que yo voy pagando, me hacen un complemento de pago, que es un documento fiscal a fin de cuentas, un complemento de pago. Y al final, cuando yo terminé de pagar el automóvil, me extienden otro documento fiscal ya con el total de lo que yo pagué por ese vehículo. Entonces, si nos vamos a 24 meses, por ejemplo, pues son la factura inicial más 24 mensualidades más el documento final, serían 26 documentos que tuvo que emitir la empresa que me vendió el automóvil por cada pago mío. Y eso es bueno para mí como contribuyente porque yo puedo comprobarle a la autoridad que estoy generando pagos cada mes y no esperarme hasta que me entreguen el documento final, ¿no? Perfecto. De acuerdo con esto, hoy, digamos, en Colombia, estos productos se manejan por medios magnéticos o como reportes exógenos. Marisol, ¿esto cómo afecta, digamos, esos reportes? ¿Ya el contador, esos reportes exógenos desaparecieron en México o cómo los están haciendo actualmente? Mira, la mayoría de esos reportes ya no, ya desaparecieron, ya no están en México porque ya hay un mayor control mediante las facturas, mediante la nómina electrónica. Entonces, ya ese tipo de reportes que para los contadores a veces son bien pesados, van desapareciendo porque la información ya la tiene en el caso del fisco, ¿no? La DIAN en Colombia, el SAT en México, van teniendo esa información, entonces ya no te piden tantos documentos de ese tipo. Pero entonces, si yo soy un contador que, digamos, en el 2010 en México estaba acostumbrado a cobrar mis honorarios por ayudar a subir esta información exógena a un SAT, que es la DIAN Colombia, hoy, en un 2021, mi rol como contador, ¿cuál es en la empresa? Si ya esto se hace automáticamente, ¿yo cómo agrego valor entonces en esa función? A ver, tal vez no entendí. Para Colombia, ¿qué es un reporte exógeno? Es subir la información por medios magnéticos de forma posterior. O sea, igual como lo hacían en México, yo las facturas acumulaba en papel, las digitaba en un archivo plano y eso lo subía o lo cargaba en un portal del SAT. Esos son los medios. Ya entendí. Ajá. Lo que pasa, bueno, para México a eso le llamamos los pagos provisionales o las declaraciones. Es que en México, además de los pagos provisionales o las declaraciones, también nos pedían otro tipo de reportes. Por eso comentaba que los reportes en México disminuyeron, pero las declaraciones, que para ustedes son los reportes exógenos, eso se siguen haciendo, porque de cualquier manera, si bien hoy no lo tienes en papel, sí lo tienes de forma digital y tienes que ir haciendo bueno, para nosotros las declaraciones, para ustedes los reportes exógenos y hacer tus pagos a cuenta de tus declaraciones. No, eso en México sigue igual. Y hoy tienes que tener mucho cuidado porque obviamente por lo mismo la autoridad tiene mayor información, entonces tú tienes que tener mucho cuidado en hacer esos reportes. O sea, no cualquiera hace ese reporte porque si te falla con la información que ya tiene, la autoridad va a decir, a ver qué pasó, qué está usted haciendo, ¿no? Es un contador quien lo tiene que hacer, lo tiene que revisar muy bien para que no tenga ningún problema porque precisamente la autoridad ya tiene cierta información de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces tenemos que ser mucho más precisos y el contador es ahí donde toma una mayor importancia. Complementando la respuesta de Marisol, Camilo, precisamente ese es el tema, ¿por qué se volvió más importante el contador? Porque a fin de cuentas el contador es el que se especializó en este tema de la facturación electrónica.
es el que a través de una miscelánea fiscal que se le conoce aquí en México con las publicaciones que hace el gobierno, ellos se enteraban de los cambios y de la evolución constantemente. El gobierno no publicaba en la radio o en la televisión, en los periódicos, los cambios que iban sucediendo en México. Los publicaba en la miscelánea fiscal y los que se enteraban eran los contadores y los que tenían que estar al pendiente de los cambios y de los complementos que salieran los contadores, y todo eran los contadores y los contadores. Y entonces el contador, cuando el gobierno tiene mayor acceso a fin de cuentas a tu información para bien y para mal, para fin de cuentas, para los que están evadiendo para mal y para los que están haciendo las cosas correctamente para bien, el contador se vuelve una figura mucho más importante, porque el contador tiene que encontrar las maneras de hacerle ahorrar dinero al contribuyente, ahora ya con este tema electrónico, y se vuelve mucho más especializado. Y tiene que tener mucho más cuidado y tiene que ser un profesional, como son los contadores, para hacer las declaraciones. Yo puedo jurar por Dios que hoy en día un empresario, sin un contador, no puede hacer una declaración anual sin caer en un error. O sea, así de detallado tiene que ser. Y entonces el contador se volvió indispensable. Perfecto. Esta que es una pregunta que nos sale mucho en nuestros seminarios. En Facturate, cuando hacemos seminarios con clientes o contadores, nos preguntan, ok, antes de que empezara esa transformación digital en México, aproximadamente, o sea, un número más o menos, ¿cuántas empresas tenían contador? Y después de esta transformación, ¿cuántas empresas ya cuentan pues, con un contador actual? Creo que nos lo está respondiendo más o menos con lo que estás diciendo, Pablo, pero digamos más o menos en números, ¿cómo sería esta relación? Mira, cuando te estoy platicando desde la percepción de la Asociación Mexicana de Facturación Electrónica, cuando nosotros comenzó con este tema del cambio de la facturación electrónica, se hablaba muchísimo de la saturación de la carrera de contador público, que es como se llama aquí en México, ¿no? Un estudiante de preparatoria que decía, ¿qué va a estudiar? No, voy a estudiar para contador. No, hombre, ¿cómo crees? Eso ya está muy saturado, ya no hay dónde trabajar, si no trabajas en el gobierno no sé dónde vas a trabajar, todo el mundo tiene un contador y nadie necesita un contador, ya los que tienen ya lo tienen y son contadores de muchos años, en fin, no, pero seguramente en alguna empresa van a necesitar un contador. No, hombre, la gente no necesita contadores, la empresa le paga a un contador a destajo y ese contador lleva su contabilidad. Hoy en día la carrera de contabilidad pública en México es una de las carreras más socorridas. Aproximadamente se quintuplicó el número de estudiantes de la carrera de contabilidad en México porque ahora se necesita, es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a hablar de la carrera de comunicación en México, ¿no? La carrera de comunicación fue uno de los países que fueron precursores de la carrera de comunicación a nivel Latinoamérica. Cuando salió, todo el mundo quería ser comunicólogo, y hay muchos comunicólogos, y la comunicación iba a ser básica y bla, 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 bla. Ay, qué ruido tan extraño. Hoy en día estudiar comunicación sería una tontería en México. Ay, que se oye, Camilo. Un fantasma por ahí. Hoy en día estudiar comunicación en México sería una tontería. ¿Por qué? Porque ya no se requiere, ¿no? Y entonces es una carrera que ya ni siquiera está saturada, ya ni siquiera la abren en muchas universidades. La contabilidad hoy en día es de las más socorridas. Y el contador, a diferencia de antes, hoy el contador, desde que está estudiando contabilidad, ya está viendo contabilidad electrónica. Entonces, el contador que está actualmente trabajando en el mercado tiene que actualizarse en el tema de la facturación electrónica, porque vienen las nuevas generaciones que ya salen con conocimiento de ese tema. Porque ya es un contexto real. No es para cuando pase esto y tú termines tu carrera. Ya está sucediendo. Entonces el contador ya sale preparado para esto. Entonces, hoy en día, en México, no sé cómo vaya a suceder en Colombia, pero en México se quintuplicó la necesidad de contadores y por lo tanto, a lo mejor se pasaron un poquito más porque se sextuplicó la cantidad de estudiantes de la carrera de contabilidad en nuestro país. Nos sirve mucho el dato porque hemos tenido interacción con universidades privadas que digamos que tienen la carrera de contaduría y nos preguntan precisamente cómo va a ser el impacto, pero buenísimo como conocer el reflejo. Nosotros estamos dando pláticas en universidades, de hecho, precisamente nos buscan como para platicar un poco en las carreras de contabilidad, o sea, en las facultades. O sea, platíquenos cómo está el asunto para que cuando salgamos ya estemos enterados, ¿no? Allí en Colombia. Perfecto. El SAT, insisto, la DIAN México tiene un portal gratuito desde el principio del proceso de transformación. Uno observa las cifras de uso de este tipo de herramienta
y la pregunta es por qué en México usan tan poco la herramienta gratuita del SAT. Creo que tienes que abrir el micrófono. Te va mi respuesta desde la perspectiva que nos dio durante estos años este tema. Los proveedores tecnológicos que se conocen en Colombia, aquí en México llamaban proveedores autorizados del SAT. Desde el principio dijeron, oiga, no, pero pues, ¿cómo es posible que el mismo SAT sea nuestra competencia? Nosotros invertimos en sacar una plataforma de facturación electrónica y el SAT saca una plataforma y una solución gratuita. Nos está haciendo la competencia, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues ese era uno de los temas recurrentes en las pláticas y le decíamos lo siguiente, le decíamos, miren, hay varias razones por las cuales ustedes no tienen que preocuparse. Hoy en día, tienes la cifra, ¿no, Camilo? Menos del 5% de los contribuyentes en México utilizan el portal gratuito del SAT. Menos del 5%, o sea, el 95% de los contribuyentes pagan por una plataforma de facturación electrónica. Y es muy sencillo y las razones son dos principalmente. La primera, la solución gratuita está destinada a solucionar las necesidades de cierto sector de los contribuyentes. Es decir, por simple capacidad, no puede pensarse que la DIAN puede abarcar la solución para todos los contribuyentes en Colombia. Son millones. Ustedes mismos han intentado entrar a la plataforma de la DIAN en fechas críticas. ¿Y qué sucede? Pues se caen, no puedes hacer los trámites. Y no es porque la plataforma de la DIAN sea mala, es una extraordinaria plataforma la de la DIAN. Pero simplemente la saturación pues hace imposible todo. Es como si tú en tu casa al mismo tiempo conectas a tu internet, conectas tu teléfono móvil, el de tu esposa, tu hijo está tomando clases virtuales, tu otra hija está jugando en línea y por ahí conectan el Netflix. Obviamente tu internet se pulveriza, ¿no? Bueno, imagínense las funciones del portal de la DIAN cuando todo el mundo quiere meterse al portal y hacer funciones. Entonces, cuando tú haces una factura, 3 facturas al año, pues bueno, pues te metes al portal del SAT y haces una factura y listo, no te pasa nada, ¿no? Si te tardas 2 días, pues no, tampoco es tan grave. Pero si la emisión de una factura implica un intercambio comercial y tú no puedes hacerlo porque estás dependiendo de una plataforma gratuita, pues mejor pagas. Además, hay soluciones aquí en México y soluciones en Colombia que son muy atractivas y muy baratas. O sea, tú puedes ir comprando paquetes. Por ejemplo, tú tienes una plataforma gratuita y compras un paquete de facturación y nada más cuando necesitas entrar a facturar, pues entras, haces una factura y te sales y listo, ¿no? Y cada vez haces ese proceso. Entonces, es barato, es accesible y es sencillo y no te estás enfrentando a este tipo de detalles. Y el otro tema, pues la palabra gratis. ¿Qué es gratis en esta vida? Absolutamente nada. Que no tenga costo económico es otra cosa. Pero gratis entrar a hacer tus procesos de facturación en el portal de la autoridad. Piénsenlo. Es eso de gratis, pues es como un gancho, ¿no? Aquí en México, no sé en Colombia, aquí en México, el SAT decía, vénganse, utilicen mi plataforma. Y de repente a las empresas les llegaron auditorías diciendo, ah, caray, ¿cómo supieron que? Pues estás dentro de su plataforma haciendo tu facturación. Te estás, digamos que poniendo en bandeja de plata, ¿no? Claro. Es así de sencillo. Otra situación es que también la plataforma no es tan simple. O sea, así como lo dice Paulo, no es tan intuitiva, ¿no? No es tan intuitiva. No es tan intuitiva, ¿no? O sea, si tienes que buscarle y darle hurgando o sea, no es tan simple usar el portal del SAT. Entonces, obviamente, pues a veces es mucho mejor pagar, que a veces ni siquiera es tan caro, a una plataforma que estar con el SAT peleándote que si se te cayó, que si tienes acceso, que si no, y además estar buscándole, ¿no? Pues no es nada intuitivo, para nada. ¿Y quién te capacita, no? Sí, ¿Quién te da soporte? El soporte, pues digo, el soporte está teniendo a todos los casos que entran a la DIAN. O sea, ¿cuántos elementos tendría que tener la DIAN para atender el soporte técnico de la facturación y seguir atendiendo las llamadas de los otros temas que entran a la DIAN? Sería una locura. Por eso la DIAN hace la misma figura que México.
¿Para qué? Me apoyo en una serie de empresarios expertos en tecnología que desarrollan soluciones que le permiten a los contribuyentes cumplir con las obligaciones que yo les estoy poniendo como autoridad. Y son empresas especializadas, ellos saben lo que hacen. Yo le doy, porque también es mi obligación como gobierno, ofrecer una solución para el que no puede pagar, pero entendiendo que son mis aliados, los proveedores tecnológicos en Colombia, así como los proveedores autorizados aquí en México, no son enemigos de la DIAN, son aliados de la DIAN y le ayudan a agilizar el proceso de migración a la facturación electrónica. No, correcto. Y Colombia terminó en diciembre unos 510.000 contribuyentes en factura electrónica, de los cuales el 20% están por la solución, digamos, estatal y el 80% por proveedor tecnológico. Al final se va conservando. Y se va reduciendo en cuanto el contribuyente conozca las soluciones que hay en el mercado, se va reduciendo ese tema. Lo va a preferir. Perfecto. Este tema es una pregunta que es muy constante aquí en Colombia, apenas lo estamos interiorizando, que es que yo tengo mi herramienta de emisión de facturas, recibo las facturas electrónicas en un Gmail o un Hotmail o un buzón cualquiera, hago documentos soporte o bueno, en el caso de ustedes complementos de pago en un Excel porque todavía no es electrónico y bueno, y vamos para nómina electrónica ahora en mayo de este año. Entonces estamos regados de herramientas. En México, ¿por qué es importante o qué es un buzón de recepción de facturas? ¿O cómo se diferencia un buzón de recepción de facturas de un Gmail o de un Hotmail? ¿Yo por qué como empresa debería tener un portal de recepción de facturas y no manejarlo en un Gmail o en un Hotmail? Hay dos temas, Camilo. Uno, seguridad, y el otro, comodidad y celeridad. Es decir, vamos por el primer tema, el de seguridad. Una de las razones principales por las que se migró a la facturación electrónica en México es porque circulaban millones de facturas en papel apócrifas, falsas, hechas cuando la tecnología empezó a avanzar. Era muy fácil duplicar una factura en papel y entregarla y tú decías esta factura, jurabas que era real y resulta que era falsa. Entonces, una de las razones por las que se migró a la facturación electrónica era para evitar este tema, ¿no? Y la gente decía, bueno, sí, es que ahora la factura electrónica es más difícil de falsear. Y sí, pero no. Lo que pasa es que más bien es diferente, porque ya sabes que en todo el mundo, aunque se quieran hacer las cosas por la buena, no van a faltar los que quieran aprovecharse de hacerla por la mala. Y nos decían, ¿cómo se puede falsificar una factura electrónica? Y le decíamos, no es que se falsifique una factura electrónica, porque es muy difícil falsificar un XML. Se puede hacer, pero normalmente un XML es muy fácil identificar si está falsificado. El tema es que se jugaba mucho con los PDFs. Es muy importante, contadores, que ustedes sean parte de explicarle al contribuyente que la factura electrónica se compone de dos elementos, pero el importante para la DIAN y para ustedes, como contadores, es el XML. Ese es el comprobante fiscal electrónico. El PDF es solo una representación gráfica del comprobante fiscal. Digo, ya del tema del post con la tirilla ya es otra cosa, ¿no? Pero me refiero en la generalidad. ¿Qué sucedía con el PDF? Que encontraron dos maneras muy creativas de falsificar, bueno, de utilizar los PDFs para engañar a los contribuyentes. Primero, como la gente no entendía este tema de que el XML era la parte importante y era el que tenía validez ante el SAT y el que el contador utilizaba para llevar la contabilidad, lo que hacían era, uno, te entregaban un PDF y no te entregaban el XML. Y si, por ejemplo, yo era una persona que compraba constantemente lo mismo, por ejemplo, pagar un servicio de televisión de paga, ¿no? Yo pagaba una cantidad mensual y me mandaban mi factura. Y el siguiente mes pagaba lo mismo y me mandaban mi factura. Y el siguiente mes pagaba lo mismo y me mandaban mi factura. Y lo que estaban haciendo mañosamente era, me mandaban el mismo PDF modificándome la fecha, me lo mandaban cada mes. Entonces yo juraba que tenía una factura de cada mes de mi pago de televisión de paga. Y lo único que tenía era el PDF de mi primer pago multiplicado 12 veces. Y como nunca me hacían llegar el XML y yo por ignorancia nunca exigí el XML porque era nueva en este tema, pues la empresa estaba feliz viéndome la cara, ¿no? Y esa era una manera de engañar a la gente con la factura electrónica. Otra manera era que yo, por ejemplo,
ahí te la platiqué, Camilo, se me fue ahorita de repente. El otro tema era, la recepción, ¿no? El tema de la recepción de la factura electrónica. El XML es indispensable y te hacían llegar el PDF y el XML y lo cancelaban. Y tú no te enterabas. Entonces, a mí me llegaba la factura hoy, martes, ¿no? Y mañana miércoles la empresa que la había emitido la cancelaba y a mí no me lo decía. A mí no me lo reportaba. Todavía no estaba desarrollado este sistema que automático yo tenía que autorizar para que la cancelaran. No me avisaban. Entonces yo juraba que tenía un comprobante fiscal válido. Pero ante el SAT, la factura ya aparecía como cancelada. Cuando yo llegaba a una declaración anual y presentaba mis gastos, de entre los cuales había 20 facturas canceladas, el SAT al que multaba era a mí. Me decía, oye, estás queriendo evadir impuestos, ¿verdad? No, ¿por qué? Aquí tienes 20 facturas canceladas. Oiga, pero yo no sabía que estaban canceladas. Ajá, ¿yo cómo sé que tú no sabías, no? Y entonces ahí es donde el buzón de recepción adquiere un valor fundamental, porque el buzón de recepción es un filtro. Yo pago por créditos de un buzón de recepción, es decir, tengo una plataforma en la que pago por créditos de un buzón de recepción. Cuando yo hago una compra y esta empresa me da un correo electrónico con la terminación del servicio que estoy comprando, ¿no? Facturatec, por ejemplo, que Camilo representa. Yo compro un paquete de recepción de facturas y entonces mi correo electrónico, corrígeme si estoy mal, Camilo, mi correo electrónico va a ser minit@facturatec.co, ¿correcto? Acá en Colombia es el nit@recepciondefacturas.co. Recepción de facturas, ok. Bueno. Entonces, cuando yo hago una compra y me dice, le mando su factura, por favor, su correo electrónico, ese es el correo electrónico que yo pongo. Y en automático, al emitirme esa factura y mandármela ese correo, entra directamente a un buzón. Y en ese buzón, primero es un filtro. Si la factura está mal emitida o tiene un error de emisión o no cumple con las características de emisión de la DIAN, mi buzón no la va a recibir y le va a mandar una notificación diciendo no se pudo recibir la factura porque no cumple con las características específicas por la DIAN. Entonces yo no voy a tener en mi buzón ninguna factura que no tenga validez. De entrada ya me estoy tranquilizando porque digo, ok, no me están mandando ninguna factura que esté mal elaborada. Y después, cuando yo ante la autoridad en una declaración anual, una declaración fiscal, presente los comprobantes fiscales extraídos de mi buzón, comprobándole a la DIAN que yo tengo un buzón, y me dice, aquí hay 10 facturas canceladas, dice, a ver, perdón, pero yo estas facturas las recibí en un buzón que tiene habilitado un filtro. Entonces, cuando yo recibí estas facturas, eran válidas. Si el emisor las canceló y no me lo reportó, entonces estás cubierto, es como un seguro de vida ante la DIAN. Okay. Y por comodidad, platícales, Marisol, lo que implica. Bueno, Marisol, a fin de cuentas, recibir tus facturas en un buzón es como recibirlas directamente en una plataforma, en lugar de estar recibiendo mailcitos uno por uno. Ahí te va el de hoy, y el de hoy, y el de hoy. Imagínate, ¿te acuerdas, Marisol, lo que era para ti estar recibiendo mail tras mail, tras mail, tras mail? Sí, cuando recibes una factura y tú colócala y llévala al mes y llévala al proveedor y, o sea, es mucho más complicado. Esa parte es muy complicada cuando no se tiene un buzón. Ya cuando tienes el buzón, todas tus facturas las tienes y entonces trabajas mucho menos, ¿no? Tenerlo directamente en tu correo va a implicar que tú lo lleves los archivos a ordenarlos o a organizarlos tú. Hacer ese buzón lo vas a tener que hacer tú y después validarlo con la DIAN tú. Entonces, bueno, sí te implica una chamba bastante fuerte, si es que son muchas facturas, ¿no? Si facturas una vez al mes o te mandan una factura al mes, bueno, pero si no, sí te implica bastante trabajo. Y en cambio en un buzón, pues las ordenas, ¿no? Oye, voy a pensar en un contador que trabaje en una empresa. Oye, búscate las facturas de tal proveedor. Le pones el NIT del proveedor, las filtras por NIT, y te aparecen, y le pones hasta la fecha, ¿no? Las facturas de tal proveedor de tal mes a tal mes, de tal mes del año a tal año, ¿no? Y se te despliegan, y esas son las que extraes, ¿no? Y las puedes extraer a un Excel si es que tú quieres, ¿no? Ahora búscate todas las facturas que recibimos de todos los proveedores, pero del 2020. Pues le pones año 2020 de 1 de enero a 31 de diciembre y ¡prum! Son las que te despliega. Es un organizador, un buzón es un organizador también para el contador. Entonces, además de ofrecerte seguridad, te ofrece una comodidad bárbara.
Perfecto. No, y además que en Colombia, cada vez que uno recibe una factura electrónica, tenemos 72 horas para dar aceptación o rechazo de la factura, o si no se da de Te forma tácita baja. por aceptada. Entonces es un riesgo pues muy alto el no tener una herramienta para poder ordenar la información. Este es un tema que es importante porque acá estamos muy enfocados en emitir una factura para los ingresos y nos olvidamos de los costos y gastos que hacen parte pues, de ese ecosistema. No, no, la recepción es importantísima. La recepción es más importante incluso que la emisión, porque es lo que te revisa la DIAN. O sea, las facturas que tú recibes por las compras que haces son la manera en la que tú le compruebas a la DIAN a dónde se fue tu dinero y qué hiciste con el dinero que obtuviste. Y entonces, si tú tienes en orden tu emisión y no tienes en orden tu recepción, estás cometiendo un error terrible y te va a generar problemas tarde o temprano. De hecho, como comentario, en México, la fiscalización se da ya más a través de egresos que de ingresos. Sí. Okay. Es ahí donde están poniendo el ojo para fiscalizarte. Y es Sí, que ¿a dónde? nuestros costos y gastos actualmente en Colombia son la recepción de los obligados a facturar, recepción de facturas electrónicas, los documentos soporte o complementos de pago para el caso México y la nómina electrónica. Esos serían los costos versus la factura electrónica que es el ingreso. Entonces, ese va a ser el corazón de la contabilidad realmente a la hora de una auditoría. Y aquí en México hay una ley de lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que te fiscaliza precisamente el SAT es, ok, tus cuentas bancarias, el dinero que tienes en tus cuentas y luego las facturas que recibes por los movimientos que haces de tus cuentas bancarias. Y eso, si no me cuadra, es lo que dice Marisol, es donde te fiscalizan y es donde te puedes ir a la cárcel, man. Entonces la recepción es indispensable. Perfecto. Facturatec, que está en Colombia, obviamente, y es líder actualmente en Colombia. En México, ¿cuál fue lo que logró, cómo logró volverse aliado el modelo de negocio de Facturatec con los contadores? Entiendo que fue el concepto de integralidad o cómo lograron volverse una herramienta indispensable en el día a día del contador, en todo este proceso. Pues mira, el tema principal fue que Facturatec entendió que el contador era el engrane principal de la migración de la facturación electrónica. El contador estaba en la posición más estratégica en este proceso de cambio. Y entonces entendió que el contador podría ser o el más afectado o el más beneficiado por este tema. ¿Por qué el más afectado? Y seguramente muchos contadores que están hoy en la plática ya lo están viviendo. Antes, lo que necesitaban sus clientes de contabilidad era menos de lo que necesitan hoy. Hoy deben tener encima a sus clientes preguntándoles y preguntándoles y preguntándoles y preguntándoles, oye, oiga, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué? A lo mejor gente que ni siquiera, con la que casi ni hablaban físicamente o por teléfono, hoy en día les está escribiendo y mandando mensajes y hablando. Y el contador, si no reacciona de alguna manera, está trabajando más y ganando lo mismo. Lo que Facturatec entendió desde el principio es, ok, hay un grupo de gente que está en una posición estratégica, que está trabajando más y ganando lo mismo, y que son el elemento de cambio más importante de la migración de la facturación electrónica. ¿Por qué no desarrollamos una estrategia de negocio en la cual incluyamos a los contadores y les demos la opción de que el contador, que a fin de cuentas nosotros nos convertimos en su capacitador, cuando un contador decide ser socio de Facturatec, lo capacitamos, lo acompañamos en el proceso de migración a la facturación electrónica de sus clientes. Y entonces el contador se vuelve una persona especializada en migrar a sus clientes. Pero además de eso, está ganando mucho dinero por ese mismo proceso que hoy en día está siendo gratis. Por el hecho de explicarle a sus clientes lo que tiene que hacer, que de por sí se los va a tener que explicar porque es el que le van a preguntar, lo que tiene que hacer y convencerlo de que tiene que migrarse ya porque pues, es mucho más conveniente para todos. Él se está metiendo una cantidad de dinero que probablemente nunca hubieran imaginado. Muchos contadores en México ya no llevan contabilidad. Tienen asesores, tienen pasantes que llevan la contabilidad. Digamos, aquí en México le llamamos la talacha, el trabajo diario, el trabajo duro, los numeritos, ¿no?
hay quien lo hace y el contador se aboca a evangelizar, si lo queremos ver así, al contribuyente para que mire la facturación electrónica de la mejor manera, que no cometa errores, que sus facturas queden de la mejor manera, que esté al tiempo generándolas, que esté recibiendo facturas, las empresas que van a hacer, que aquí en México ya hacen nómina, que en Colombia lo van a hacer por otras empresas que en México hacen nómina electrónica, que lo hagan correctamente, que ahora ya salió un complemento nuevo, yo soy el que te aviso inmediatamente, ya hay un complemento nuevo, tienes que estar bien con esto, no te puedes atrasar. El contador se volvió un asesor para los negocios y para los contribuyentes en México. Y entonces el contribuyente ya no lo ve como una carga, ya no ve como una carga pagarle al contador, lo ve como casi como pagarle a a medicina, ¿no? Que es indispensable, necesario, y además lo ve como un amigo, como alguien que le ayuda, que le salva, y que además no le cobra más de lo que le estaba cobrando antes, porque el contador a fin de cuentas está ganando más dinero con el simple hecho de asesorar al contribuyente acerca de cómo y con quién hacer facturación electrónica. Y es un boom. O sea, en México aproximadamente llegamos a tener 1,600 distribuidores, de los cuales el 60% eran contadores. ¿Por qué el 60%? Porque después empezamos a abrirlo y había gente que decía, oye, yo no soy contador, ¿me das oportunidad? Pues sí, claro, por supuesto, ¿no? Si quieres y crees tener la capacidad y te vamos a capacitar, está bien. Pero nuestra clave eran los contadores. Okay. Yo quiero compartir también a los contadores, igual como esto lo transmitimos en redes sociales, por diferentes canales, que bueno, con Facturatec existe el modelo y es único en el país actualmente. En México existen varias ofertas de franquicias para ser distribuidor de productos electrónicos, pero en Colombia el único proveedor tecnológico que ofrece una opción de estas a un contador es Facturatec, que es que usted puede ser un distribuidor de productos electrónicos en un mercado que apenas está arrancando, que ya dejaremos los datos para las personas que estén interesadas en conocer sobre el modelo de distribución de productos electrónicos, que si uno ve el espejo de México, es un negocio pues totalmente rentable por la obligatoriedad, porque es digital, porque es un mercado totalmente naciente, por el lado de un camino a un distribuidor, a un contador, perdón, que quiera mirar una opción comercial. Hoy en Colombia Facturatec maneja más de 500 distribuidores y va camino a tener unos 1,000 distribuidores muy seguramente de aquí al otro año, porque se va a masificar muy rápidamente. ¿Sabes por qué no hay otras empresas en Colombia que lo hacen, Camilo? Porque implica compartir ganancias. Y eso no es fácil para una empresa. Es decir, el Facturatec lo que hace es de lo que el cliente paga, de eso que el cliente paga, le comparte un porcentaje al contador. Y eso, para quitarle a alguien dinero de la bolsa les cuesta mucho trabajo. Y a fin de cuentas no entienden que esto es, pues, crecer juntos, ¿no? Es un tema de visión, porque básicamente los esquemas de economía colaborativa en el mundo han demostrado que son mucho más rentables. ¿Tú te quieres ganar el 100% de 1,000 pesos o te quieres ganar el 50% de 1,000,000? Y es tener visión, básicamente. Por el otro lado, es que Facturatec se ha complementado muy bien en un concepto de integralidad, y es lo que les muestro en pantalla. Si hoy en Colombia una empresa que necesita actualmente, tener nómina electrónica, ya tiene que tenerlo contemplado, tener documento soporte, emitir facturas electrónicas y tener recepción de facturas. Los cuatro son 4 herramientas que hoy una empresa debe tener pues, para poder cumplir con lo que le está exigiendo pues, esta transformación, por lo menos 2021. Aquí pusimos un ejemplo de hoy, a marzo 2020, cuánto le costaría a lo que pagan por medio de una empresa con nosotros. Nos dicen, mire, yo tengo 4 empleados, en el año necesito 50 documentos de nómina electrónica, eso cuesta 49,900 el año. Necesito pagar 100 cuentas de cobro en el año, eso vale 41,200 pesos. Necesito emitir 200 facturas en el año y recibo unos 200 documentos electrónicos durante todo el año. Eso hablando de una empresa, digamos, microempresa o pequeña. Estoy diciendo que en total en el año una empresa paga un software de 303,000 pesos, alrededor de 25,000 pesos mensuales, por tener una plataforma que le administre 4 productos de una vez.
Ese concepto de integralidad es lo que hace que también Facturatech se vuelva un aliado en la labor del contador, porque yo debo manejar la emisión de facturas electrónicas y poder soportar mis costos y gastos. ¿Qué son los costos y gastos? El documento soporte, la nómina electrónica y la recepción de facturas. Entonces, ese ecosistema desde hoy hay que irlo contemplando y que nos demos cuenta que no es costoso. Hoy, lo único que cambia en esta lámina que muestro es al lado izquierdo un documento soporte exógeno, como se presenta hoy, y al lado derecho en azul un documento soporte electrónico, porque a partir del 1 de julio el documento soporte es electrónico y mostramos que simplemente el cambio es de aproximadamente unos 50,000 pesos, manteniendo la misma cantidad de documentos. Entonces, al final del día, el que una empresa entre en todo lo que le está exigiendo este entorno digital es una inversión de 350,000 pesos que se observa el tiempo que invierte, el papel que invierte, impresora, mantenimientos, estrés, etcétera. Es mucho más rentable, así no fuera esta obligación, que estar en una era digital. Estos son el costo de los documentos electrónicos que van a salir próximamente en una preventa. Simplemente le preguntamos a una empresa, ¿cuántos empleados tiene usted actualmente? Me dice, tengo 10. O sea que necesita 120 los meses del año de timbres de nómina. Entonces digamos que con un paquete de 200 timbres de nómina, tiene por 142,000, tiene cubierto su software de nómina electrónica. Luego está el documento soporte que le estaba mostrando en el ejemplo, que es exógeno como es hoy. El documento soporte electrónico que sale el 1 de julio, la recepción de facturas que les estoy mostrando, y la emisión, que es la que creo que todos ya conocemos, de facturas electrónicas en Colombia. Pero eso es simplemente emitir una factura electrónica, se queda todavía muy primario para todo lo que hoy hay que contemplar. Para contactarnos, igual yo les voy a dejar nuestros datos aquí en pantalla para explicar, digamos, los modelos de franquicia a las personas que están interesadas, porque no queremos extendernos tanto en la charla en este tema, pero sí contarles a los contadores que existe una opción en la que yo puedo participar con mi conocimiento de la distribución de productos electrónicos, que finalmente hoy lo estoy haciendo, como decía Pablo. Cuando me llaman a preguntar qué hago, por dónde voy, pues básicamente estoy haciendo una labor comercial de referenciar un software y yo puedo ser parte de esa transformación digital que está viendo el país como un contador con una visión más de comercial o de distribuidor, que es un camino. La otra es que conozcan el concepto de integralidad que se debe manejar actualmente en Colombia y no solamente quedarnos en una emisión de una factura electrónica o una nómina electrónica. Eso todavía sigue siendo muy primario, pero una empresa debe contemplar herramientas que le manejen todo un ecosistema digital. Voy a responder también preguntas que nos hagan, no sé, Marcela, y también, por supuesto, cualquier inquietud que tengan, por favor, que nos las puedan hacer aprovechando a Pablo y a Marisol y tratando de no pasarnos nosotros buscamos que las charlas no pasen de hora y 20 para no hacerlas muy pesadas, porque sabemos el horario, pero bienvenidas, por favor, todas las preguntas que tengan. Te escucho, Marcela. Hola, buenas tardes. Sí, adelante. Bueno, aquí hemos recopilado un par de preguntas que nos han hecho los participantes. Iniciamos con la primera que dice, ¿cómo ven el avance de estos productos en Colombia? ¿Vamos a la misma velocidad que iba a México? Más rápido. Colombia va más rápido porque tiene que ir más rápido. Es decir, ¿sí me escuchan, Camilo? Sí, escuchamos muy bien. bien. Sí, perdón. Tiene que ir más rápido. Tiene un retraso de muchos años en cuanto a Argentina, Chile, Brasil, México, países que ya estamos haciendo facturación electrónica desde hace muchos años. Entonces, Colombia tiene que ir más rápido. Si no, de hecho, este proceso no se ha finiquitado y no se ha terminado de concretar por la pandemia. Si no hubiera llegado a la pandemia, ahorita estaríamos casi que ya este año estaríamos prácticamente a mediados todos haciendo factura electrónica, ¿no? Lógicamente hubo una desaceleración lógica en cuanto a la economía y pues se tuvo que hacer una especie de
bajar la velocidad, pero Colombia va muy bien. Todo va a depender, y eso siempre ha sucedido, todo va a depender de los contribuyentes y de ustedes, los contadores. Si seguimos viendo los países en Latinoamérica este tipo de cambios como una peste, en lugar de encontrar los beneficios que nos puede generar, pues entonces los procesos los vamos a seguir retrasando. Pero además es tonto porque los procesos van a suceder. O sea, esto ya no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. ¿Qué le conviene más a Colombia? A los contribuyentes, a los contadores colombianos. ¿Qué les conviene más? Que esto se siga tardando y que entonces se queden entre que sí, que no, y los contadores mismos digan, yo ahora le tengo que llevarle a un cliente, le tengo que llevar la contabilidad de esta manera, al otro le tengo que llevar la contabilidad de esta otra, y entonces se me están mezclando la manera de trabajar, o de una vez migrar. Entonces, la DIAN lógicamente depende de la disposición que tengan los contribuyentes para aceptar este proceso de cambio, y ya verán, lógicamente no lo entiendo ahorita, ya verán, las cosas van a ser mucho más sencillas. Hoy en México de verdad es muy fácil ir a comprar algo, porque una de dos, o te dan una factura electrónica, en ese momento te dan un ticket en el cual tú llegas y después descargas en tu casa la factura, o nada más das tu correo electrónico, tus datos fiscales y te llega tu correo electrónico. No tienes que estar esperando y perdiendo el tiempo ahí a que me elaboren una factura en la bomba de gasolina, o que me elaboren una factura y perdiendo mi tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos, y aquí en México esto es así. Entonces, Colombia va muy bien. Espero que ustedes como contadores también sean ese elemento de cambio que haga que se acelere. Claro que sí, esa es la idea con todos los contadores del país. Nos preguntan también cómo un contador puede aprovechar este crecimiento promocionándose como marca. No como marca. Es difícil que un contador sea una marca. Incluso, de hecho, el principal tema que se encuentra muy seguido con los contadores es que dicen, es que yo no comercializo nada, yo no estudié para comercializar cosas, yo soy una persona que estudió para hacer números. Y entonces lo que le decimos es, bueno, sí, qué bueno que usted maneje números. Me podrá preguntar esta pregunta, ¿está usted peleado con el dinero? O bajando los números, ¿qué es mejor? ¿10 millones de pesos o 100 millones de pesos en su bolsa? Entonces, no es que el contador se tenga que manejar como marca, sino que el contador puede encontrar la manera con algunas marcas que sí están dedicadas a ser proveedores tecnológicos, a ser empresas que pueden ayudar al contribuyente a través de ellos para generar dinero. Y entonces el contador no se convierte en una marca como tal, se convierte en un profesionista profesional. Y hoy en día hay una diferencia muy grande en los contadores en México entre los que entendieron desde el principio que esto era inminente y que yo me tenía que capacitar y ser el mejor y ser un especialista en facturación electrónica, y los contadores que dijeron, no, a mí eso no me gusta, no me parece, yo creo que eso no va a pasar y mejor me espero y a ver hasta el último. La diferencia que ustedes pueden notar entre un contador y otro, independientemente de lo económico, porque la diferencia económica es enorme, pero independientemente de eso hay contadores ya muy prestigiados hoy en día, que antes eran contadores comunes y corrientes y que hoy son contadores muy prestigiados. ¿Por qué? Porque dominan este tema. Entonces, ahí es donde el contador puede aprovechar a ganar mucho dinero y a convertirse en un profesionista profesional en este tema. Perfecto. También nos preguntan, ¿Facturatech tiene integración con software de Time y Attendance? ¿Creen, según la experiencia en México, que puede ser relevante este tipo de integración? Miren, las integraciones son un tema muy interesante porque a fin de cuentas se tienen que analizar en cuanto a la conveniencia y en cuanto a la posibilidad que abre el desarrollador del software. Es decir, quien desarrolla un software es quien tiene las claves para poder conectar una plataforma de facturación con otro software, ¿no? Si nosotros actualmente, Facturatech tiene en Colombia aproximadamente 150 softwares con los cuales se puede hacer una integración. Pero tampoco se puede obligar a una empresa desarrolladora a que te dé su código fuente para tú conectarlo. Si él dice, no, yo no quiero compartirlo, no me interesa compartirlo, entonces tiene que buscar hacer una alianza con esa empresa de software, convencerlo de que es conveniente para ambas partes, bla, bla, y es un proceso que se hace. Facturatech tiene un área especializada precisamente en web service, que lo que hace es, no solamente es un ingeniero que lo desarrolla, sino te toca contactar a esta empresa para tratar de ofrecerle a nuestros usuarios, a nuestros clientes, estas integraciones. Pero a fin de cuentas, esto le preocupa mucho a los contribuyentes
que están migrando actualmente, porque son los contribuyentes grandes, digamos, los que ya tienen un software, que ya se acostumbraron a él y no quieren cambiar de software. Pero miren, a fin de cuentas, cuando viene la masificación de la facturación electrónica, a ustedes les van a llegar clientes de contabilidad que no tenían. Se les va a acercar gente que no usaba contador. Y a ese contador lo mejor es ofrecer una solución, digo, a ese cliente, perdón, a ese contribuyente, es ofrecer una solución en la que no tenga que invertir en un software necesariamente, porque no lo tiene el dinero y no lo quiere. Dice, oiga, yo tengo una pequeña empresa, una lavandería, una tintorería, una lavandería aquí cerca en la esquina, y mis clientes me están pidiendo una factura, pero yo no quiero comprar un software para hacer factura electrónica, no lo necesito, yo nada más quiero un lugar donde me meta y haga unas facturas. Y entonces ustedes como contadores dicen, ok, sí, para este tipo de clientes que son grandes, que tienen un software, puedo tener las integraciones, pero para este porcentaje, que además es el porcentaje grande, casi del 80% de los contribuyentes en Colombia, son soluciones prestas, rápidas, ágiles, intuitivas, que les solucionen las cosas rápido sin tener que invertir una gran cantidad de dinero. Vale, perfecto. Aquí tenemos una pregunta de una de nuestras distribuidoras, Nancy Bejarano, que dice, ¿la integración con los ERP y los procesos electrónicos es total o se hace un doble trabajo? Pues dependiendo, es la misma respuesta que hace unos momentos, dependiendo del software. Para el 99% es integral, ¿no? Y habrá con algunos que únicamente se tendrá que ser parcial por los códigos fuente. Exacto, claro que sí. No tenemos más preguntas por ahora. No sé si de pronto Camilo quiere aportar algo o queramos añadir otro tipo de información. No, darles las gracias a Marisol, a Paulo por este espacio que digamos, lo vamos a replicar en los diferentes, digamos, comunidades contables con los que tenemos contacto, porque siempre ha sido una pregunta constante. Bueno, listo, yo sé que el tema es inminente, sé que es una ley, sé que le conviene al país, pero ¿y yo qué? ¿Qué pasa conmigo como contador? ¿Cómo esto me va a favorecer o afectar? Entonces es importante como esa mirada que nos aportan. Por supuesto, Pablo, con toda la experiencia que tiene liderando proveedores tecnológicos en México, Marisol, por supuesto que lo ha vivido en carne propia, toda esa transformación, digamos, como profesional contable. Entonces, agradecerles el espacio y si no tenemos más preguntas, pues también a todos los participantes por asistir a la reunión. Y ya veremos, en la próxima oportunidad, en la medida que Colombia vaya avanzando, seguramente vamos a tener más interrogantes y más dudas, pero seguramente Colombia va en un camino de desarrollo que ya despegó y la idea es que no pare, que sigamos en este camino. Es correcto. Marisol, ¿quieres concluir con algo? Sí, solamente decirles que pues no le tengamos miedo al cambio, el cambio es inminente y va a ser para bien, de verdad, créanme que va a ser para bien. En poco tiempo, cuando se acostumbren, cuando nos vamos acostumbrando a esto, nos damos cuenta que es mucho mejor para los contadores, que nos ahorra mucha chamba y nos da facilidades para hacer otras cosas para el contribuyente y ganar más, que es algo importante también para nosotros. Listo, perfecto. Marisol, así es. Muchas gracias y buena noche. No, de nada. Y buenas noches a todos. Y bueno, ojalá en algún momento los contribuyentes entiendan claramente que su brazo derecho hoy en día, sea dentro de su empresa o como un asesor externo, es su contador. Y prepárense porque les van a faltar manos y les va a faltar gente para captar a la cantidad de contribuyentes que se les van a acercar que antes ni se imaginaban ustedes que iban a trabajar para ellos. Hoy los van a necesitar mucho y los van a estar buscando. Prepárense. Listo, bueno. Bienvenidos a Colombia cuando por acá se les ofrezca. Claro. Gracias. Bueno, que estén Hasta bien. luego, que estén muy bien.